Aquí Oceano Libertario contra el sistema, nuevamente refutando piojosos. Y aquí vamos con este comunista de mierda, el Rusarín español. La libertad negativa que vosotros defendéis, ausencia de coacción, realmente es una precondición pasiva del ejercicio de la libertad positiva. Vale. Sí, pasivas son todos ustedes los zurdos que necesitan de papá Estado para que los mantenga en cuatro todo el tiempo. ¡Yo destripo a esas cucarachas! Desde una perspectiva materialista, evidentemente, se defiende la libertad positiva como capacidad de acción, capacidad de hacer cosas, porque nosotros entendemos que solo mediante la acción de hacer cosas una persona puede demostrar que es realmente libre o no. No, la libertad no es la capacidad de hacer cosas, porque la libertad es que nadie me impida hacer cosas para vivir mi vida lo mejor que pueda según mis capacidades. Si no tienes dinero para comprar un yate, ¿significa que alguien te está oprimiendo? No, solo significa que no tienes recursos. La falta de capacidad no equivale a falta de libertad. La libertad no consiste en que el mundo me garantice resultados, sino que no se me impida actuar pacíficamente. Porque si definimos libertad como tener capacidad, entonces la libertad pasa de depender de que los demás te respeten a depender de que los demás te den cosas. Ahí empieza el problema. Porque si tú dices, no soy libre porque no tengo dinero para viajar, la consecuencia lógica es que alguien tiene que pagarme el viaje. Pero ese dinero tiene que salir de otra persona. Es decir, tu supuesta libertad consiste en la obligación forzosa de otra persona a pagarte el viaje. Eso ya no es libertad, eso es coerción. Hayek criticaba esta confusión. Convertir la libertad en capacidad hace que el concepto pierda todo significado jurídico y moral. Claro, porque entonces toda diferencia humana pasa a verse como falta de libertad. Y eso implica que el Estado tenga que eliminar todas las desigualdades del mundo para que seamos libres. Algo imposible. Podemos determinar si una persona ha sido verdaderamente libre cuando ha cumplido sus objetivos vitales sin impedimentos prácticamente. Con lo cual, ¿qué es ser libre? Ser libre, en esto fíjate, voy a estar bastante cerca de Nietzsche, una cosa curiosa en mi vida. Sí, la libertad es hacer lo que hay que hacer, independientemente de si te coaccionan o no. Y por eso, si una persona hace una acción violenta y lo ha hecho libremente, esa persona es más libre que uno que no ha hecho ninguna acción violenta. John Locke ya explicaba que la libertad no consiste en actuar sin límites morales, sino en disponer de tu vida y tu propiedad sin someter a otros por la fuerza. Cuando asesinas a alguien no estás expandiendo la libertad, estás destruyendo la libertad más básica de otra persona, su derecho a vivir. Por eso la libertad positiva es un privilegio y nunca puede ser un derecho porque no es universal. Porque si libertad significa tener capacidad para cumplir tus deseos, entonces los derechos chocan constantemente entre sí. Tú dices, soy libre si tengo una vivienda. Y otro dice, soy libre si no me quitan mi dinero. Pero para darte tu vivienda, el Estado tiene que quitarle dinero a otros mediante impuestos. Entonces tu derecho destruye el suyo y el suyo destruye el tuyo. Se anulan. Y ahí el concepto de derechos deja de ser universal y se convierte en una pelea de intereses. Y si no se entiende que la libertad es poder, capacidad de acción de poder, entonces estamos en una idea idealista, filosóficamente idealista de libertad, que es la que tenéis vosotros. Nuestra idea de libertad solo es idealista en tu cabeza zurda. Pero la libertad que tú y los tuyos defienden solo lleva a justificar monstruos, dictaduras y genocidios. Los verdaderos derechos son negativos, no implican obligar a otros a servir. Si tu libertad depende de obligar a otros, entonces la libertad de unos depende de destruir la libertad de otros. Bajo esa lógica no existen derechos estables, solo grupos luchando por el Estado para imponer sus necesidades a los demás. Viendo los jerseys, porque es un ejemplo irreal. Sí, es que es el problema. ¿Pero por qué? Porque el Estado no te va a quitar los jerseys. Es que vale, ¿qué interés tiene quitarte los jerseys? Pero te quita dinero. Es decir, el jersey es simplista. Simplemente para que la audiencia lo entienda, pero te quita dinero al final. Pero la audiencia no es tonta. A la audiencia hay que hablarle de cosas reales que les pasen. Claro. No de tiene dinero. 2 vacas o 2 jerseys. Dinero. Hablar de cosas reales. Pues dinero. Impuestos, tributación. ¿Cómo que ejemplo irreal, piojoso, $1 que me quita el Estado me está prohibiendo satisfacer aquellas necesidades al margen de mi escala valorativa? Como comprarme un café, un chicle o rascarme los huevos todo el domingo, pero ahora me toca hacer horas extras. Mientras papá ha estado anda regalando dinero a personas que parece que tienen un derecho divino sobre mis propiedades según sus necesidades. O sea, ahí es donde se refrenda lo que yo digo. El Estado tiene más poder que yo para arrebatarme propiedad. Y por tanto el Estado es más libre que yo. Tiene monopolio de la violencia. Claro que el Estado tiene más libertad que yo, si es quien me tiene sometido mediante la violencia. ¡Qué clase de loco! La audiencia no será tonta, pero quien se trae tus argumentos tiene que ser retrasado. Un Estado es un conjunto complejo de instituciones con una historia que se apropia de territorio, población, recursos y patrimonio. Y está en dialéctica con otros estados. Y cuando está en dialéctica con otros estados también ejerce su libertad. La libertad no es solo una condición de la persona. Ese argumento lo que intenta es despersonalizar al Estado para que parezca algo abstracto, algo neutral, algo mágico. Las instituciones no son entes flotando en el aire. Son individuos organizados que toman decisiones y usan la fuerza sobre otros individuos. Punto. Ya. Para mí el Robinson Crusoe de la isla es libre. El Robinson Crusoe de la isla es Lo un que es cuento. pobre. Es un cuento.
Sí, sí, es una historia, pero es un ejemplo. Ya, pero es un cuento, es irreal. A ver, el ejemplo de Robinson Crusoe, como decía Rothbard, sirve para aislar al hombre frente a la naturaleza, logrando claridad al abstraer al comienzo las relaciones interpersonales. Dado que la economía parte de la acción humana, hacemos estas abstracciones para construir todo el edificio teórico de la economía. Luego se introduce a Viernes para demostrar cómo cambian las cosas cuando se interactúa con otras personas y así sucesivamente. Para este piojoso real, es decir, que el Estado piensa, actúa y que los millonarios son más libres. Imagino que un millonario con una enfermedad terminal es más y menos libre que un pobre sano. Imagino que cuando esta gente tienen estas ideas contradictorias en la cabeza, el cerebro les hace un screenshot. ¿Cuál es el problema de esa definición? Vale. Que se parte de la idea de que los pactos de no agresión entre individuos es lo que genera los mercados libres. Eso no es así. Los mercados no son libres, sino que los mercados son generados por las estructuras de la dialéctica de que nosotros llamamos el motor de la historia, de clases, de estados y de imperios. Porque ¿quiénes son los que abren rutas marítimas? ¿Quiénes son los que construyen carreteras? ¿Quiénes son los que establecen monedas? El Estado solo puede financiarse vía impuesto, inflación y deuda, que los tres son los mismos, son extracción coercitiva. Por ende, el Estado no crea riqueza, la redistribuye. Cuando papá Estado construye algo, no ha creado nada, es reubicación forzosa de recursos. Esto es lo que se conoce como coste de oportunidad. A simple vista vemos los proyectos que construye el Estado, pero dejamos de ver aquellos proyectos que no se construyen y pudieron habernos hecho más ricos. Esto es lo que se ve y lo que no se ve de Bastiat. Que el Estado haya intervenido en el comercio históricamente no significa que el mercado dependa ontológicamente del Estado para existir. El mercado no nace porque un emperador lo decrete. El mercado nace en el momento en que dos personas intercambian bienes y servicios. Punto. Y eso existe antes de los estados modernos, antes de los imperios, incluso antes de la moneda oficial. Los mercados son anteriores al Estado. De hecho, el comercio surge históricamente de forma espontánea entre tribus que no tenían una estructura estatal compleja, porque el intercambio voluntario no necesita de planificación central. Nace de la división del trabajo y las ventajas mutuas. ¿Y quién produjo los recursos con los que el Estado hizo carreteras, rutas marítimas, puertos, etcétera? Porque las carreteras no las construyó mágicamente el Estado. Todo esto fue construido mediante impuestos. Es decir, primero el mercado, luego el Estado. Muchas instituciones fundamentales del mercado surgieron espontáneamente. La moneda no nació porque el rey la inventara. Nació porque ciertas mercancías eran más líquidas que otras. De hecho, la moneda es la más líquida de las mercancías. El Estado no creó dinero. El Estado monopolizó el dinero. Lo mismo pasó con pesos y medidas. Los propios comerciantes tienen incentivos enormes para coordinar sistemas comunes. De hecho, muchas reglas mercantiles surgieron de forma privada siglos antes de que el Estado entrara con sus regulaciones. Incluso si aceptamos que históricamente muchos mercados crecieron alrededor de estructuras estatales, eso no prueba que el Estado sea moralmente necesario. Que algo haya ocurrido junto al Estado no significa que el Estado tenga derecho moral a controlar la vida de la gente. El Estado muchas veces se apropia de procesos sociales espontáneos y luego actúa como si él lo hubiera creado todo. La sociedad produce, el Estado extrae. Y bueno, si te gustó el video, regálame un like y recuerda, el Estado no es tu papá. Nos vemos. Yo no soy socialista, yo no soy socialista, yo creo en la libertad, la libertad.